Hola, bienvenidos a la comunidad Trapillo Pillo y bueno, lo prometido es deuda, les traigo aquí este cestito para que lo puedan hacer paso a paso. Recuerden comprar el material en nuestra página web y cualquier duda o comentario no duden en escribirnos. Recuerda que puedes comprar los materiales en nuestra página web para elaborar este cestito, que lo puedes utilizar para un detalle, un pequeño recuerdo en algún evento. Y bueno, necesitamos un rollo de 3 centímetros de grosor en color lila. De este rollo salen 8 cestitos y este rollo estampado de flores lila también de 3 centímetros de grosor te saldrían 11 tapitas, unas tijeras y un gancho de 6 milímetros de grosor. Una de las recomendaciones para este proyecto es jalar un poquito tu trapillo. Este trapillo es súper suavecito, elástico. Lo jalas un poquito y ya el estampado te queda hacia el frente, enroscadito. No necesariamente todo el rollo, puedes jalar un poco conforme vayas tejiendo. Otra de las recomendaciones es elaborar la puntada. En este caso va a ser un punto bajo centrado y vas a meter tu gancho en medio del punto bajo, ¿sí? La puntada se conforma de dos pasos. El primero es meter tu gancho dentro del punto centrado y el segundo paso es la lazada para cerrar tu punto bajo, para que te quede siempre el punto bajo dentro de la puntada, en el corazón del punto bajo. Ahí es donde vamos a meter siempre el gancho para la elaboración de este cestito. Vamos iniciando haciendo el círculo mágico. Dejamos aproximadamente 10 centímetros colgando. Enroscamos el trapillo y lo pasamos hacia el lado de la muñeca. Metemos nuestro gancho y vamos a sacar con cuidado un poco de trapillo. Con mucho cuidado sacamos la mano y este es nuestro círculo mágico. Del lado izquierdo tenemos dos hebras y del lado derecho tenemos una sola. Hacemos una lazada y cadena al aire. Este es el círculo y dentro vamos a elaborar 7 puntos bajos. Dentro del círculo metemos el gancho, sacamos trapillo, lazada y cerramos el punto bajo. Así lo vamos a hacer 7 veces, metiendo el gancho, sacando el trapillo, lazada y cierro mi puntada. Vamos a hacer 7 puntos bajos dentro del círculo y esta sería nuestra primera vuelta. Vamos a jalar la hebra para cerrar nuestro círculo mágico muy fuerte, apretando, y vamos a hacer ahora el cierre de esta primera vuelta de nuestros 7 puntos que tenemos. Vamos a jalar un poquito el trapillo, vamos a meter nuestro gancho y vamos a pasar el trapillo por el primer hoyito que tengamos ahí. Vamos a pasar el trapillo hacia la parte de atrás para cerrar la primera vuelta. Jalamos un poquito para que se cierre muy bien nuestro círculo. Muy bien, bueno, ahora vamos a sacar el gancho y lo vamos a meter dentro, en medio del punto bajo, y tenemos que tener un total de 7 puntos aquí. Y vamos, en estos hoyitos no, ¿sí? En estos hoyitos no vamos a meter el gancho, sino que en medio, en la puntada, en el centro de la puntada es donde vamos a meter el gancho. Ahorita vamos a meter el gancho debajo de la cadena. Sacamos un poco de trapillo para formar, primero metemos la cadenita que tenemos aquí y sacamos un poquito de trapillo para formar una cadena al aire. Esta es como nuestro primer punto bajo. En esta segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos dentro de cada punto bajo.
para tener un total de 14 puntos. Es exactamente lo mismo, meto mi gancho, saco trapillo, lazada y cierro mi punto. Meto gancho, lazada y cierro el punto. 2 en cada uno para tener un total de 14 en esta vuelta número 2. Acuérdense bien dónde meter su gancho, porque no es en los hoyitos, sino en el centro de los puntos bajos. Estoy ya en el cierre de la segunda vuelta. Voy a sacar mi gancho jalando un poquito de trapillo y voy a meter el gancho en el orificio que se forma del primer punto bajo. Meto el trapillo y lo voy a pasar hacia atrás. Jalo un poquito para formar bien mi círculo y ahora voy a meter el gancho en el primer punto que hice. Saco el trapillo y voy a meter la cadena que dejé en la parte de atrás, lazada y cierro. De esta manera voy a empezar a hacer la tercera vuelta, y aquí la secuencia que vamos a seguir es 2 puntos bajos y un sencillo y uno doble. Un sencillo y uno doble. Doble me refiero a 2 puntos bajos dentro de cada hoyito, y sencillo sería solamente un punto bajo. Esa es la secuencia que vamos a seguir. Aquí voy a realizar el cierre de la vuelta 4. Ya aquí voy a realizar mi último punto bajo y toco doble, entonces hago 2, y aquí lo que vamos a hacer es vamos a medir 8 metros de trapillo. Si tú tejes un poquito flojo, te recomiendo 9 metros para que te complete bien tu tejido, tu cestito. Y si tejes muy apretado, está bien los 8 metros. Voy a reservar 8 metros de trapillo. Ok, ahora vamos a cortar, y este es el material que vamos a necesitar para elaborar el cesto. Lo hago de esta manera para que no se note ningún cierre, ninguna unión ni nada. Aquí lo primero que vamos a hacer es sacar el trapillo. Por esa fue la última cadenita. Ahí teníamos nuestro gancho y vamos a sacar todo el trapillo, lo vamos a pasar, todo lo vamos a jalar. Listo, muy bien. Ahora vamos a meter nuestro gancho en esta parte que es como la cadena de inicio, y pasamos nuevamente el trapillo hacia adelante. Lo vamos a jalar todo nuevamente los 8 o 9 metros que reservamos hacia adelante. Muy bien, ahora vamos a pasar el trapillo. Si se fijan, todas las cadenas salen siempre como de en medio de la cadena. Metemos el gancho y vamos a pasar por en medio hacia atrás nuevamente todo el trapillo que reservamos. Muy bien, y así se ve nuestro filo terminado. Esto es para que quede completamente invisible nuestro cierre. Ahora tenemos dos hebras, una que va al rollo y la otra que es la hebra de nuestro círculo mágico. Esa la vamos a jalar y la vamos a anudar en la parte de atrás. Vamos a hacer un pequeño nudito para rematar nuestro trapillo
y que quede como oculto. Si no jalas bien tu trapillo, puede ser que se te abra un poquito el centro, entonces hay que tener un poquito de precaución. Aquí hacemos un pequeño nudo y escondemos la hebra. También lo puedes hacer con hilo y aguja y cortamos el excedente. Y listo, ya quedó terminada la base. Ahora vamos a iniciar el cuerpo del cesto. Esta es la base. Obviamente si tú la quieres más grande, pues tienes que elaborar más vueltas, pero este es de 3 vueltas únicamente. De donde está nuestra hebra, un punto hacia adelante vamos a meter el gancho y vamos a sacar el trapillo. Hacia arriba todo lo vamos a sacar para elaborar el cuerpo de nuestro cesto. Una vez que ya tengamos todo nuestro trapillo del otro lado, vamos a meter nuestro gancho en la siguiente cadenita, pero únicamente vamos a agarrar la cadenita que se ve en el filo en la parte de arriba. Aquí arriba es donde vamos a meter ahí nuestro gancho, sacamos trapillo, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en esta vuelta, en el filo de arriba, aquí, lazada, y hago mi cadena. Voy a hacer un punto bajo en cada uno. En total deben de tener 20 puntos bajos todo alrededor, pero siempre únicamente agarrando la parte de arriba de esa cadena, ¿sí? Para ir marcando nuestro filo. Bueno, aquí ya le di toda la vuelta y vamos a sacar un poquito de trapillo, meter el gancho en el primer hoyito que tenemos y voy a pasar el trapillo hacia adentro del cestito. Jalo un poquito para cerrar esta vuelta, detengo esa orejita que dejé, meto mi gancho en el primer punto bajo que está ahí debajo, saco un poco de trapillo y meto esa orejita que dejé ahí reservada. Ahora tengo ya 2 cadenas en mi gancho, lazada, y saco el trapillo. Este es el primer punto bajo y así voy a hacer esta segunda vuelta igual, ningún aumento, nada diferente. La puntada, acuérdense que no es como en el hoyito, sino es como en medio del punto bajo, en medio de esa V que se forma, y así vamos a seguir tejiendo esta vuelta número 2 del cuerpo. Ya le di toda la vuelta y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento en el cierre. Jalo un poquito el trapillo, meto mi gancho entre los primeros 2 puntos bajos que tengo, lo paso hacia el centro del cesto y voy a meter mi gancho cuidando esa orejita en el primer punto bajo de la vuelta anterior. Saco un poco de trapillo y voy a unir esta cadenita con la que dejé reservada, lazada, y cierro mi punto bajo. Así voy a tejer nuevamente todo alrededor, un punto bajo dentro de cada uno, formando un total de 20 puntos. Ya terminé la vuelta número 3, voy a jalar un poquito el trapillo y el cierre igual, meto mi gancho, meto el trapillo y lo paso hacia adentro del cesto, jalo y saco mi gancho, meto mi gancho en el primer punto bajo, saco el trapillo y lo voy a juntar con esa orejita que dejé ahí reservada, lazada, y cierro mi punto bajo. Voy a tejer esta cuarta y última vuelta, un punto bajo todo alrededor.
Este cestito, si lo quieren más alto, pues es tejer así las vueltas hacia arriba sucesivamente. Aquí ya voy a realizar el último punto bajo de mi vuelta y voy a jalar el trapillo hacia afuera. Jalo todo el trapillo y voy a meter mi gancho en el primer hoyito donde estaba realizando los cierres, pero ahora al revés, voy a pasar el trapillo hacia afuera del cesto. Jalo un poquito y en medio voy a meter nuevamente el trapillo en el centro de la cadena, y ahora lo voy a pasar hacia adentro del cesto para finalmente hacerle un pequeño nudito y rematar el trapillo para que no se nos vaya a desbaratar nuestro cestito. Es un nudito común y corriente, puedes hacerle 2 o 3 nuditos, los que tú sientas que es seguro. También puedes elaborar un nudito en el trapillo para que se atore. Vamos a esconder el trapillo, lo que queda, y finalmente cortamos el excedente, lo vamos a cortar para finalizar nuestro cestito. Y así es como queda la primera parte de nuestro cestito. Mide aproximadamente entre 7 y 8 centímetros. Vamos a iniciar la tapa igual con un círculo mágico. Dejamos aproximadamente 10 centímetros, enrollamos y vamos a sacar un poquito de trapillo, lazada, y hago mi primer cadena. Es exactamente el mismo procedimiento que cuando hicimos la base de nuestro cestito. Exactamente igual, vamos iniciando con 7 puntos bajos dentro de nuestro círculo mágico y vamos a cerrar el círculo mágico jalando la hebra. Pero si no recuerdas exactamente bien los pasos, puedes regresarte a la base del cestito. El círculo mágico con 7 puntos bajos. Jalamos la hebra y en esta ocasión no vamos a jalar mucho, un poquito nada más, que se cierre el círculo, pero no con demasiada fuerza. Vamos a cerrar la vuelta número 1. Voy a meter mi gancho en el primer hoyito entre los 2 puntos bajos. Agarro el trapillo y lo paso hacia adentro del círculo. Ahora voy a sacar mi gancho y en el primer punto bajo que está ahí debajo lo meto, saco trapillo y ese trapillo que saqué, esa cadenita, la voy a unir con la que dejé ahí reservada, lazada, y cierro mi punto bajo. Nuevamente en ese hoyito otro punto bajo, meto mi gancho, saco trapillo, lazada y punto bajo. Voy a realizar 2 puntos bajos dentro de cada uno de los puntos anteriores, y en esta vuelta número 2 vamos a tener un total de 14 puntos bajos, 2 en cada uno, y así lo vamos a hacer, 2 puntos bajos dentro de cada uno, ¿sí? Tengan mucho cuidado de no meter su gancho en el hoyito, sino en medio. Recuerden, tiene que ser en medio del punto bajo, en medio de la V. Ya le di toda la vuelta a esta vuelta número 2, tienen que ser 14 puntos en total. Voy a cerrar sacando mi gancho, meto ahora el gancho y saco mi trapillo, recuerden, hacia atrás, así de esta manera. Voy a dejar esta orejita ahí detenida con mi otra mano, meto el gancho en el primer punto bajo, saco mi trapillo y voy a unir las 2 cadenas. Si se fijan, es muy repetitivo los cierres, lazada y cierro mi punto bajo. Y en esta última vuelta voy a tejer un punto sencillo y después un punto doble, quiere decir 2 puntos bajos dentro de cada hoyito.
Bueno, aquí en el cierre de esta vuelta número 3 voy a hacer mis últimos puntos. Este es el último punto y ahora lo que voy a hacer es reservar 3 metros de trapillo. Voy a reservarlos para tejer la última vuelta final y es lo que vamos a hacer. Midan 3 metros y cortamos. Cortamos y ahora lo que vamos a hacer es jalar esta cadenita, vamos a jalar todo el trapillo, lo vamos a sacar, todos los 3 metros los vamos a sacar por completo y aquí vamos a hacer el cierre de nuestra vuelta número 3. Vamos a meter nuestro gancho en este primer punto bajo y jalamos hacia adelante. Vamos a pasar todo el trapillo hacia adelante. Vamos a hacer el mismo cierre que en la base de nuestro cesto. Ahora metemos el trapillo solamente por una hebra y hacia adentro. Así jalamos nuevamente. Esta es la vuelta número 3 y ahora vamos a hacer la vuelta número 4 de nuestra tapita de la siguiente manera. Si se fijan, aquí ya es el filo de esta tapita y lo que vamos a hacer es meter el gancho en el siguiente punto después de donde terminó la hebra y jalamos hacia abajo. Vamos a jalar hacia abajo y vamos a empezar a hacer puntos bajos, pero fíjense bien, únicamente agarrando la hebra que está en la parte de arriba. Esto es para dejarle un terminado a nuestra tapita como un pequeño filito. No vamos a elaborar ningún tipo de aumento ni nada, es un punto bajo. Esta tapita yo le pongo un punto más, esta tapita es de 21 puntos y así vamos a hacerlo para que quede un punto más que nuestro cesto. Nuestro cesto tiene 20 puntos y esta tapita tiene 21. Todo alrededor en esta vuelta número 4. Listo, ya terminé toda la vuelta número 4 y vamos a hacer el cierre. Jalamos todo el trapillo hasta afuera y de la misma manera metemos el gancho, pasamos el trapillo y únicamente por la mitad de la hebra, jalando una hebra, vamos a pasar el trapillo. Así, de esta manera. En el siguiente hoyito de donde termina nuestra hebra, vamos a meter el gancho para pasar el trapillo hacia adentro y hacer como el cierre o el remate de nuestra tapita. Aquí vamos a hacer un pequeño nudito. También lo pueden hacer con hilo y aguja, el remate, o haciendo un pequeño nudo. Esto es solamente para que la hebra pues se detenga y ya no haya manera de que se desbarate nuestro cesto. Vamos a cortar y vamos a esconder estos sobrantes que tenemos del trapillo. Bueno, aquí ya para finalizar, la hebra que dejamos de nuestro círculo mágico la vamos a pasar por ahí por el centro. Meto mi gancho, saco un poquito de hebra y voy a hacer como un pequeño molotito, que es como la agarraderita de nuestro cestito.
y para que se detenga le voy a hacer unos nudos. Es lo que vamos a hacer aquí, unos nudos, y el sobrante igual lo vamos a ocultar y lo vamos a cortar para que quede oculto con un pequeño nudito. Como está muy cerrado el circulito, entonces no se pasa el trapillo. Hacemos el nudito y listo. Así quedó nuestra agarraderita. El tamaño puede ser 1 centímetro, es lo que yo recomiendo, pero también es cuestión un poquito de gustos. Bueno, aquí ya son los últimos detalles que vamos a realizar. El remate del trapillo y vamos a esconder el trapillo haciendo un pequeño nudo. La tapita igual, igual que el cesto, si ustedes lo quieren más grande, es únicamente la base, darle más vueltas a la base para que quede más grande, y puedes hacer el cesto del tamaño que quieras. Todas las vueltas es exactamente el mismo procedimiento. Y bueno, aquí ya tengo mi tapadera. Así es como quedó la tapadera con su pequeña agarraderita y listo. Espero que hayan disfrutado mucho este tutorial, tanto como yo, y cualquier duda o comentario no duden en escribirnos. Saludos.